Welcome back to the show, everyone. Danny Haifong here. Bienvenidos de nuevo al programa a todos. Soy Danny Haifong, junto a Kai No, para analizar los últimos acontecimientos. Empezamos con Irán, donde Estados Unidos ha decidido detener los ataques contra Irán. Ya son 2 días seguidos sin ataques. Más adelante hablaremos de los motivos, pero quería mostrar una lista importante publicada por fuentes militares iraníes, con todos los activos militares alcanzados en apenas 13 días, y aquí bajo hasta las pérdidas de aeronaves. Si sumamos todas estas, desde los cazas hasta los drones de reconocimiento, los drones operativos, los F-15, los P-8 y los E-17, el total asciende a unas impresionantes 43 aeronaves en 13 días. El coste total de los daños a los activos militares, en términos monetarios, ha sido de $20.600 millones. Por supuesto, estas siguen siendo fuentes iraníes, pero es lo único que tenemos, porque Estados Unidos no informa de estas cosas. Pero lo que están informando, KJ, es que Trump ha arcado los planes de una gran escalada en la guerra contra Irán. Según dicen, tanto el jefe del Estado Mayor, Dan Kane, como J.D. Vance, señalaron que los interceptores Patriot están casi agotados y que una escalada los dejaría básicamente reducidos a 0. Y otro informe ha dicho que, al parecer, las fuerzas estadounidenses estaban permitiendo que misiles impactaran en bases de Estados Unidos, porque el CENTCOM estaba muy preocupado por los interceptores Patriot y las defensas aéreas. KJ, esta es una noticia de enorme importancia. Mucha gente ha dicho que esto es otro gran taco de Trump. ¿Cómo interpretas lo ocurrido en las últimas 24 horas? ¿Y qué dices sobre esta guerra y sobre la situación geopolítica en un sentido más amplio? Bueno, creo que una vez más, Estados Unidos está llegando a su límite. MAGA es sin duda una de las cuestiones clave. Como decíamos, MAGA, los mercados, las elecciones de mitad de mandato, todas son cuestiones centrales. Pero el problema mayor es que Estados Unidos no es capaz de ganar esta guerra. No es capaz de imponer su voluntad a Irán. No es capaz de forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Así que esto deja muy claro que Estados Unidos, en un sentido muy concreto, está extraordinariamente debilitado. Y por supuesto, podemos hablar del agotamiento de los interceptores aéreos. Sabemos, por las estimaciones de RUSI, de CESIS y también por los informes iraníes, que Estados Unidos está agotando de verdad sus activos estratégicos. Una de las cuestiones clave que quiero destacar es esta. No se trata simplemente del número de aviones que han sido alcanzados, sino del número de radares. 7 centros de mando y control, 3 sistemas de comunicaciones por satélite, 6 radares de defensa aérea Patriot, 3 radares de vigilancia y monitorización aérea y marítima, 8 sistemas de radar de alerta temprana, 7 radares de defensa antimisiles aérea, 3 sistemas de radar E-117, 5 radares de largo alcance, 2 radares de defensa aérea y un complejo de radar táctico. Lo que eso significa, esencialmente, es que Irán está cegando a Estados Unidos. Y como dije antes, te metes en una pelea, alguien te golpea, se te desprende la retina y no puedes luchar. Y creo sinceramente que eso le está dejando muy claro algo a Estados Unidos. Creo que la otra cosa que debemos analizar es que el plan de batalla original contra Irán era también el plan de batalla contra China. En realidad se redactó en 2009 y se suponía que iba a dar a Estados Unidos una superioridad abrumadora y estratégica. Le daría una victoria estratégica inmediata sobre Irán, sin duda, y también sobre China. Y el subsecretario de Marina, Robert Work, lo explicó en 2010. Dijo, la doctrina de guerra aeronaval, en esencia, consiste en ganar una competición de salvas de municiones guiadas. Lo que está muy claro es que Estados Unidos ha perdido esta competición de salvas de municiones guiadas. Como dije antes, en la Primera Guerra del Golfo, hace 30 años, Estados Unidos realizaba 3.000 salidas al día.
Durante estos últimos 14 días realizaba quizá 100 o 150 salidas diarias, intentando aumentar esa cifra hasta el doble. Pertuestidemos que tipo superioridad estratégica rumanoise. Es no matter altura absoluto o ya son estosio. Realmente no pues pueden void. History, it really is not able to enforce its will. Yeah, I found the report so interesting. Sí, me ha parecido muy deca el informe de NBC News. El Pentágono estaba permitiendo, según dicen, que Irán atacara bases estadounidenses simplemente para preservar estas defensas aéreas. Y sin los radares, quiero decir, estas defensas aéreas pasan a ser prácticamente inútiles. Pero aún así, esto se está presentando como una pausa temporal. Según NBC News, estos interceptores y todo lo demás que los acompaña, incluidos esos radares, tardan años en reemplazarse. Así que lo temporal podría durar bastante. ¿Cómo cree que maniobrará Estados Unidos en este contexto? Porque no parece que Israel. Hay figuras destacadas cercanas a la administración Trump que dicen que esta guerra no va a terminar necesariamente por esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Parece un dilema enorme. Necesitas estas cosas si vas a librar una guerra, especialmente una guerra larga, que Irán ahora está calificando como una guerra de desgaste en sí misma. Y quizá lo hace porque considera que tiene ventaja en una guerra de desgaste. ¿Qué opina? Bueno, ya sabe, Estados Unidos siempre ha tenido 3 opciones, y ninguna es buena. La primera son las bombas. Esta es la guerra de los bombardeos. Es lo que Robert Work llamó ganar una competición de salvas de municiones guiadas. Estados Unidos parece haber perdido esa competición. Desde luego, no tiene superioridad aérea, no puede imponer su voluntad en la confrontación a distancia. También tiene la capacidad de desplegar tropas sobre el terreno. Como ya hemos dicho antes, eso sería una locura. Cualquier cosa que hiciera Estados Unidos con tropas sobre el terreno, olvidemos el hecho de que ni siquiera tiene las tropas o la capacidad. Pero imaginemos que hubiera tropas sobre el terreno. Eso sería en esencia una zona de exterminio. Sería Dien Bien Phu. Sería Kesan. Sería, ya saben, una de las grandes humillaciones estratégicas, evidentes y visibles de la historia de la guerra. Y sabemos que Irán está muy preparado para una invasión terrestre. De hecho, probablemente sea lo que quieren, porque se enfrentan a Estados Unidos en su propio terreno, en casa, en su territorio. Y están furiosos por la cantidad de violencia injusta. No olvidemos que esta es una guerra de agresión criminal e ilegal. Pero desde luego, dadas las bajas masivas que según se informa se han causado entre su población civil, creo que Irán tiene una determinación mucho mayor. Y como he dicho, ya sabe, las distintas asimetrías. Tiene una determinación más firme, una curva de aprendizaje más rápida, una asimetría de costes, una ventaja geográfica, una ventaja estratégica, ventajas económicas e industriales, etcétera, etcétera. Todas las ventajas están del lado de Irán. Así que Estados Unidos tiene la posibilidad de recurrir a las bombas, a tropas sobre el terreno y a un bloqueo. Ninguna de esas cosas está funcionando. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, está claro que hay intentos de implicar y reclutar a fuerzas proxy para que libren parte de la guerra, mientras Estados Unidos recalibra, se reorganiza e intenta reponer sus reservas de munición. Reponer esas reservas llevará mucho tiempo. Fabrican unos 50 interceptores Patriot al mes y quizá 8 interceptores de misiles THAAD al mes, si es que llegan a eso. Y si se analizan los plazos reales de adquisición, se tarda entre 4 y 5 años en pasar del pedido a la entrega. Así que creo que hay problemas enormes en la base industrial de defensa en lo que respecta al sostenimiento y la logística. Estados Unidos no tiene muchas opciones, pero quizás sí tiene la opción de implicarse más mediante fuerzas proxy, utilizando fuerzas proxy. También tiene la capacidad de subir más en la escalada, es decir, de usar armas nucleares tácticas. Y creo que hay un gran número de élites de la clase dirigente que piensan que esa es la solución.
the solution. And then it also has, the option of, drawing out. Y luego también tiene, ya sabe, la opción de prolongar algún tipo de extraña guerra de desgaste que perderá. O podría ser lo lógico y sentarse a negociar, aplicar plenamente el enfoque del memorando de entendimiento, cumplir sus promesas y encontrar un modus vivendi. En ese caso, se abriría el estrecho de Hormuz. Bab el-Mandeb dejaría de estar bajo amenaza. Los estados del Golfo ya no se enfrentarían a crisis existenciales. Y a escala mundial, la economía daría, ya sabe, un gran suspiro de alivio. Ahora mismo, lo que tenemos que entender es que Irán tiene puesto un collar eléctrico para perros al estrecho de Hormuz. Puede darle una descarga cuando quiera. Y Estados Unidos no tiene opciones al respecto. Sí, ya hay informaciones de que, incluso mientras Omán e Irán aparentemente negocian algún tipo de acuerdo final para gestionar conjuntamente el estrecho de Hormuz por la parte omaní, el llamado corredor por el que Estados Unidos estaba haciendo pasar barcos, creo que hubo uno que intentaba atravesarlo, probablemente por indicación de Estados Unidos, y chocó con una de las minas navales iraníes que habían colocado allí. Así que esto va a continuar, porque Irán ha dicho, de forma clara y tajante, que no va a volver atrás. Pero como decías, KJ, aunque solo sea para que Estados Unidos consiga realmente la pausa, para que consiga esta pausa, no quiere parar la guerra con Irán. Pero si el imperio de Estados Unidos necesita reconstituir sus reservas, y eso lleva años, bueno, entonces necesitará una pausa más larga que... ¿Cuánto era? Quiero decir, desde el alto el fuego ha habido ya 2 rebrotes, y ambos requieren las mismas municiones que se usaron en la fase inicial de la guerra. Son mucho menos eficaces y muchas menos, pero, aún así, las mismas municiones. Entonces, ¿qué opinas de esto? Quiero decir, Estados Unidos tendría que hacer una pausa larga, ¿no? Si va a reponerlas. Si lo pensamos solo desde la perspectiva de ese imperio retorcido. Si pensara de forma lógica, eso es lo que haría. Se tomaría una pausa muy, muy larga. Y con suerte, esa pausa daría paso a una verdadera reflexión interna, y el imperio dejaría de librar guerras de agresión contra países a los que considera oportuno intimidar y dominar. Pero no creo que eso esté en el ADN de la clase neoconservadora imperial que gobierna. No veo que vaya a ocurrir, aunque, quién sabe. Todavía no descarto nada. Desde luego, espero que Estados Unidos rebaje la escalada y negocie una solución diplomática significativa. Pero creo que la cuestión fundamental que hay que entender es que si usamos la analogía de una partida de ajedrez, en ajedrez, por lo general quieres controlar el centro. In chess, generally, you want to control the center. Once you control the center, you occupy the center, you threaten the center. Una vez que controlas el centro, ocupas el centro y amenazas el centro, en esencia la partida está decidida de antemano. Es muy difícil socavar eso, salvo que tengas alguna jugada extraordinaria, lo cual es muy poco probable, ¿verdad? Irán controla el centro, controla el estrecho de Hormuz. Y ha habido este intercambio de golpe por golpe, en el que básicamente no haces más que perder piezas. Y llega un momento en que has perdido tantas piezas que no puedes continuar. Tienes que rendirte, y creo que Estados Unidos debería rendirse. Ha llegado a ese punto en el que realmente necesita sencillamente retirarse, volver atrás, reparar el daño y buscar un modus vivendi. Recordemos que Irán aún no ha empleado todos sus recursos. Todavía puede hacer mucho más. Ha habido ataques contra centros de datos de Amazon. Creo que ha habido un ataque contra plantas de energía y de desalinización. Pero Irán podría, de hecho, borrar todo de un plumazo. Podría destruir toda la infraestructura de todos los estados del Golfo. En ese caso, esos estados, vasallos de Estados Unidos, plataformas para la proyección de poder estadounidense, dejarían de ser viables como países. Y junto con eso, también quedaría destruida la estrategia de Estados Unidos para su desarrollo de inteligencia artificial. Porque lo que ha estado ocurriendo es que se han comprometido $2 billones hacia los estados del Golfo o procedentes de ellos
para desarrollar centros de datos de inteligencia artificial en los Emiratos Árabes Unidos y demás. Se suponía que todos estos estados del Golfo serían la nueva meca de la inversión en inteligencia artificial, en particular en capacidad de cómputo para IA, es decir, centros de datos de IA, porque tienen energía abundante y enormes extensiones de terreno, etc. Todo es desaparecido por completo. Y los centros de datos de inteligencia artificial necesitan agua, electricidad y también personas que se ocupen de su mantenimiento. Si eso no puede hacerse, las 7 grandes corporaciones implicadas en la inteligencia artificial, que sostienen y son responsables de casi todo el desarrollo económico de Estados Unidos, quedarán arrasadas. Y todo esto viene a decir que Irán ni siquiera ha empezado a luchar. Ha estado conteniéndose y tiene muchos peldaños más en la escalada. Cada uno de ellos sería extraordinariamente dañino, no solo para Estados Unidos, sino para todos los estados capitalistas del mundo. Así que esperemos que Estados Unidos esté pensando en esto. Entiende que Irán tiene un collar de descarga para perros puesto a la economía mundial, a la economía estadounidense, al futuro de Estados Unidos como estado económicamente viable. Esperemos que se dé cuenta de ello, pero eso está por ver. Sí, bueno, eso es 100% cierto. La racionalidad no es precisamente el fuerte de los belicistas. Ahora, KJ, creo que también hay un gran problema con una pausa, con hacer cualquier tipo de pausa. Tiene que haber una presión contrapuesta. La presión de reservar las existencias militares, las defensas aéreas, etc. La presión sobre la economía, que va aumentando, como acababas de describir, si esto escala. Pero en el extremo opuesto, la presión en contra es que Irán se vuelve cada vez más eficaz, con el paso del tiempo, a la hora de responder a los ataques. Tenemos ahora este extracto del Washington Post, recogido por RT, en el que se admite que han calculado, el CENTCOM, que ahora solo hacen falta unos 30 minutos para que un ataque estadounidense reciba una respuesta inmediata, con ataques de misiles y drones contra bases. Así que el tiempo de respuesta es muy corto, y muy bien podría reducirse aún más si Irán se ha curtido en combate. Y en segundo lugar, dicen todo el tiempo que están perfeccionando sus propias reservas e invirtiendo mucho tiempo, energía y recursos en mejorarlas. Así que sí, esta es una gran contradicción en la que está metido el imperio estadounidense. Y la administración Trump se lanzó de lleno a ella, se lanzó de lleno. Y ahora parece que no es capaz de salir, o menos es a cala historia Straw hasta ahora. Sí, desde luego creo que Estados Unidos está atrapado en un cenagal. Ya sabe, se ha abrazado al muñeco de brea y realmente no sabe qué hacer. Está en Zugzwang. Pero una vez más, como usted señala, fíjese en la rapidez de la respuesta, en los ataques de contrabatería. De nuevo, fíjese en cómo Irán es capaz de cegar y atacar activos estratégicos estadounidenses. Y Estados Unidos no parece capaz de hacer eso, porque si lo estuviera haciendo, lo mencionaría. Fíjese en que, cuando Irán habla de sus ataques, da datos muy concretos. Como dije, 37 radares, 6 casas, 12 depósitos de combustible, etc. Hangares de drones MQ-9, centros de mando de plataformas lanzamisiles HIMARS. Es muy específico sobre lo que está atacando. Y cuando Estados Unidos dice que ha atacado objetivos, se limita a hablar en términos generales. Es decir, no sabemos qué está atacando, ni siquiera si está atacando algo. Pero sin duda, la reducción del ritmo de salidas, la falta de concreción y las respuestas claras y centradas de Irán muestran que en realidad Estados Unidos está perdiendo esto de una manera muy importante. Una vez más, volviendo a la doctrina de combate, Estados Unidos tiene una larga trayectoria de lograr de inmediato la supremacía aérea, machacar a los países hasta que se rindan y luego enviar al ejército para rematar la operación. Ahora bien, esto funciona cuando se trata de países muy pobres, que en realidad no tienen ejércitos de verdad.
Y lo vimos, por ejemplo, en Afganistán. Lo vimos con Irak en la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, etc. Pero Irán es un caso completamente distinto. Llevan 3 décadas preparándose para esta lucha y han demostrado que sus estrategias y sus asimetrías son diferentes, literalmente imbatibles. Por lo que yo puedo ver, no veo una estrategia ganadora para Estados Unidos. Así que Estados Unidos está en una posición muy difícil. Además, no tiene las capacidades habituales que solía tener. Se ha vuelto gordo, fofo e inútil, porque durante 2 décadas se centró en la COIN, o contrainsurgencia, que básicamente significa bombardear desde el aire a pastores de cabras y luego darles pequeños paquetes de compensación y balones de fútbol para contrarrestar eso. Estaban haciendo lo que ellos llamaban trabajo social armado, y eso ya no funciona. Ese paradigma de contrainsurgencia ya no funciona. Realmente no entienden la naturaleza de la maniobra de armas combinadas contra un adversario equiparable, y nunca vieron a Irán como un adversario equiparable. Lo consideraban un adversario no equiparable. Pero como dije, una vez más, Air Sea Battle, esta es la doctrina de guerra que habían previsto para Irán. Además, se ha demostrado que lo que habían planeado para China es completamente ineficaz. Y de hecho, es exactamente lo contrario, en el sentido de que ha sido Irán quien los ha cegado. Ha sido Irán quien ha decapitado la mayor parte de sus recursos avanzados. Y ha sido Irán quien ha demostrado claramente no solo superioridad en misiles, sino también que ha ganado la competición de salvas de municiones guiadas, como ellos la llaman. Y, por añadir quizá algo más de dolor, cajota, a medida que entramos en la situación más amplia. Pero antes de eso, has mencionado antes a los grupos proxy. Irán, creo que esta ha sido la parte menos cubierta de esta guerra. Durante todo el conflicto, desde el 28 de febrero, pero especialmente desde el periodo del Memorando de Entendimiento, Irán ha estado atacando preventivamente a estas llamadas fuerzas kurdas implicadas en la frontera iraquí, en lugares como Erbil, donde Estados Unidos ha estado entrenando a fuerzas para que actúen como grupo proxy. Incluso Donald Trump dice periódicamente que hay otras personas que harán esto. Y lo más probable es que se esté refiriendo a otras personas que llevarán a cabo una invasión terrestre. Probablemente se refiere a las llamadas fuerzas kurdas, que en el pasado rechazaron entrar en Irán y causar estragos. Pero ese era el plan. Sin embargo, Irán ha estado atacando la infraestructura, los activos y las fuerzas estadounidenses allí prácticamente todos los días desde que se agotó el memorando de entendimiento. Y ahora declaran que, en esencia, ya casi no queda nada, si es que no se ha acabado todo. Así que es un golpe importante. Y también llevará tiempo reconstruirlo, porque sabemos que lo van a intentar. Quiero decir, Estados Unidos tiene una gran presencia política allí. ¿Qué opinas de esto? Sí, estoy de acuerdo. En primer lugar, creo que es muy insensato intentar utilizar grupos afines, especialmente los grupos extremistas que Estados Unidos parece estar fomentando. Tengo buenos amigos iraníes, compañeros que de hecho desprecian al régimen actual, al gobierno actual, pero me dijeron, si Estados Unidos utiliza grupos afines, iré a Irán y tomaré las armas para defender a Irán. Y creo que realmente no entienden la determinación del pueblo iraní de preservar su dignidad y su soberanía. También creo que, como señalas, los recursos de Estados Unidos están gravemente mermados. ¿Puede Estados Unidos librar, una vez más, este tipo de guerras largas, prolongadas, pequeñas y sucias? Pueden intentarlo. Quiero decir, este ha sido su modus operandi desde que perdió la guerra de Corea.
Durante otras 2 décadas, Estados Unidos libró guerras sucias desde Myanmar, utilizando a los rezagados y los restos del Kuomintang, y también dentro de la propia China, utilizando a tibetanos y a otros grupos. Así que Estados Unidos tiene una larga historia de hacer eso. ¿Tendrá éxito? No lo creo. Creo que tendrá cada vez menos éxito, porque a medida que Estados Unidos pierde poder en general, incluso los grupos que actúan como sus representantes entenderán que realmente no les conviene involucrarse en una causa perdida. Una vez más, Estados Unidos está acostumbrado a tener dominio, un dominio fácil. Es como si Estados Unidos tuviera campos de golf por todas partes. En aproximadamente la mitad de sus principales bases militares hay más de 230 campos de golf. Sales al green y coges el putter o el hierro 5 o lo que sea y simplemente golpeas, mandas la pelota a ese campo despejado y luego te sientes bien contigo mismo. Así es como Estados Unidos se ha acostumbrado a hacer la guerra. No se da cuenta de que ya no puede hacerlo así. Está metido en plena maleza y el panorama es completamente distinto. Ya no están en Kansas. No, definitely not. Yeah. And now for some No, broader desde luego que no. implications, KJ, Sí. of Y ahora, what's Kata, happened. algunas de las So, getting implicaciones back más to amplias de lo que ha the war, ocurrido. when Saudi Claro, Arabia sabemos que Yemen got entró en la guerra cuando in Arabia at this Saudí lo very atacó, sensitive time, en un the momento US muy and Iran delicado were en el que Estados engaged Unidos e Irán estaban en in a guerra. war, Pero han but pasado 2 2 days días desde que Ansar Allah atacó Aramco. Ansarallah hit Atacó refinerías de Aramco, petróleo en la zona de Hassan, refineries en in Arabia Hassan Saudí. area in Siguen Saudi. ardiendo. Still burning. So, Así que esto causó daños importantes que aún se están constatando. Y luego tenemos, digamos, que la guerra se está cruzando, por usar las expresiones liberales populares. let's say the war is intersecting, to use the popular liberal phrases. Now you have in the Caspian Sea Ukraine. Ahora tenemos en el Mar Caspio a Ucrania atacando un buque iraní y matando a un marinero. Irán dice que ya ha informado a Rusia y a la Unión Europea de esto y de la posibilidad de responder con un ataque. Y esto es realmente bastante sorprendente. Irán dice que fue Israel quien provocó esto. Dice que ya saben, Israel quiere que la guerra continúe. Así que, ¿por qué no intentar involucrar a Irán en la situación de Ucrania? Es muy extraño. Me pregunto cuáles son sus reacciones ante esto. Ya saben, todas estas guerras están conectadas, KJ, y ahora están literalmente desbordándose unas sobre otras. KJ, and now they're literally bleeding into each other. Bueno, es como dijo Kurt Campbell, dice que es un único campo unificado. Y dijo que lo que haría sería desatar una sinfonía. Ya sabes, una sinfonía de muerte. Bueno, está ocurriendo, pero está ocurriendo al revés. Una vez más, las bajas estadounidenses están aumentando. Sabemos que, muy probablemente, las bajas están infrarregistradas. Hace poco, las 3 bajas más recientes, o en realidad las 4 más recientes, fueron eliminadas del registro, porque dijeron que, entre comillas, ocurrió en tiempos de paz, lo cual es sencillamente el peor tipo de insulto. Así que sabemos que el recuento de bajas está aumentando. Sabemos que fue así desde el principio. Cuando empezó la guerra, a finales de febrero, la base aérea de Dover estaba contratando especialistas en efectos personales, es decir, personas cuyo trabajo consiste en limpiar, fotografiar y enviar por correo los efectos personales de soldados muertos. Estaban contratando urgentemente a nuevo personal para ello. Así que sabemos que hay un número importante de bajas. Y también, la base aérea de Ramstein cambió por completo sus servicios. Cerró su maternidad porque anticipaba un número masivo de bajas que tendría que atender. Todas estas cosas dejan señales. Las tasas de bajas son mucho más altas de lo que realmente se comunica. Y esto también indica, una vez más, que Estados Unidos está en el bando perdedor de esta batalla. Está perdiendo en todos los frentes. Si Yemen puede atacar las instalaciones de Aramco en Arabia Saudí, eso debe de causar conmoción y pavor en el mando estratégico de Estados Unidos. Desde luego, lo hace entre los saudíes y todos los estados del Golfo.
Al parecer, aunque esto aún debe confirmarse, Ansarallah alcanzó los depósitos de almacenamiento, pero todavía no ha golpeado la infraestructura de procesamiento. Veremos si eso se mantiene, pero demuestra, primero, la capacidad de atacar y también el enorme control y la precisión que tienen, lo cual creo que en realidad resulta aún más aterrador. Así que una vez más, en lo relativo, ya sabe, al segundo frente y al segundo punto de estrangulamiento, Bab el-Mandeb, y a la capacidad de Irán para elevar los costes, no solo en términos económicos, sino en términos de bajas humanas reales. Y luego está también esta conexión con Israel, donde Estados Unidos, Ucrania e Israel ven esto como un único frente. Bueno, quiero decir, lo es. Demuestra que es un único frente. Muestra la conexión israelí como una especie de centro de coordinación del imperialismo global, del fascismo global y de las atrocidades globales. Muestra cómo Israel está facilitando todo eso. Así que no es una sorpresa. Pero lo sorprendente es que presuman de ello y que parezcan no tener ningún problema en, ya saben, unir estos distintos frentes. Eso irá en gran detrimento de Ucrania, Europa y Estados Unidos, así como de Israel. Y, ya sabes, sobre esta idea de que estas guerras se están entremezclando, ha habido muchos informes. Y creo que en lo que respecta a Estados Unidos depende muchísimo de la fuerza militar. Realmente necesita ejercer fuerza militar para garantizar que pueda derrocar a un país como Irán. Y si hablamos de llegar hasta China, que Estados Unidos pueda derrocarla. Ese es, en última instancia, el objetivo. Ahora mismo hay todo tipo de informes interesantes sobre China en particular. Están construyendo modelos a tamaño real de buques de guerra y aeronaves para perfeccionar sus misiles. Y hay algunas imágenes por satélite de ello. Han construido un conjunto de réplicas de barcos, aeronaves y bases en su vasta extensión desértica, para centrarse en la selección de objetivos y en otros tipos de recopilación de datos. Una hazaña muy impresionante. Y luego, en lo que respecta a Irán, solo quiero destacar este tema, el de la innovación, incluso la innovación militar. The Wall Street Journal ha informado de que uno de los misiles más baratos de Irán, el Kiber Shikan, ha sido adaptado y modificado para poder evadir las defensas aéreas. Tiene distintas velocidades y trayectorias de vuelo, y drones, ya saben, acoplados a sus lanzamientos. Todo ello ha hecho muy difícil interceptar incluso estos modelos más baratos, cuyo coste exacto no conocemos. Pero The Wall Street Journal dice que cuestan una fracción de esos sistemas de defensa de millones de dólares, de 3 o 4 millones de dólares, en los que Estados Unidos ha estado malgastando dinero. Entonces, Kit, quizá puedas hablar de esto, porque a menudo cuando hablamos de China hablamos de su poderío económico. Cuando hablamos de Irán, sí, hablamos de lo militar, ¿verdad? Pero no solemos hablar de su capacidad de adaptación, de maniobra, de cambiar cuando cambian las condiciones. Y creo que eso es algo que estamos viendo una y otra vez. Estos países están haciendo los cambios necesarios para prepararse, o literalmente, en el caso de Irán, la guerra que tarden there. Sí, creo que tienes toda la razón. Dani, en este programa hemos hablado de hecho de las curvas de aprendizaje y hemos dicho que gana el bando que se adapta más rápido, el que aprende más rápido. La guerra es en esencia una competición de curvas de aprendizaje. La curva de aprendizaje de Estados Unidos es prácticamente plana. Como he dicho, es la batalla aeronaval a partir de la batalla aeroterrestre. Simplemente están rehaciendo lo que intentaron hacer en 1991 y con menos éxito. Al mismo tiempo, Irán, China y otros países del sur global se están adaptando rápidamente y transformándose. Así que Estados Unidos, básicamente, no puede afrontar la asimetría fundamental de costes. Arabia Saudí, los vasallos de Estados Unidos, todos dependen de estas armas especializadas extraordinariamente caras. Pienso en el garaje de Jay Leno. Jay Leno tiene todos esos coches extranjeros carísimos.
foreign cars. But he has all these cars and they're very expensive and they're very Pero tiene impressive. todos esos coches y son muy caros y muy impresionantes. Pero Jay Leno no va a ganar un concurso de conducción en mucho tiempo, pese a su costosa colección de coches. Y Arabia Saudí es lo mismo. Tiene uno de los mayores presupuestos militares, pero está claro que no puede ganar, ni siquiera con armamento avanzado, ni siquiera con mercenarios. No puede derrotar a uno de los ejércitos más pobres del mundo, Ansar Allah. Una vez más, demuestra el fracaso de la batalla aeronaval. Y ocurre lo mismo. Se están adaptando y aprendiendo rápidamente. China se está adaptando y aprendiendo rápidamente. Como he dicho, la doctrina de la batalla aeronaval, esta guerra que se está librando contra Irán, fue en realidad un ensayo para una guerra contra China. Es la misma doctrina de guerra que Estados Unidos iba a aplicar a China. Es decir, dejarlo esencialmente ciego, eliminar todas sus capacidades de reconocimiento, descabezar a sus dirigentes y después imponer un bloqueo largo y punitivo. Todo eso ha demostrado fracasar en todos los aspectos. E Irán lleva la ventaja. Y China, si se llega a una guerra, para la que Estados Unidos parece estar preparándose continuamente contra China, responderá en una escala mucho mayor y con mucha más fuerza de lo que ha respondido Irán. Así que creo que, una vez más, uno esperaría, que la élite gobernante entendiera los hechos sobre el terreno. Pero no parece ser el caso. Da la impresión de que, ante todo, no solo luchan contra la realidad, sino también contra la razón y la racionalidad más básicas. Ahora, KJ, cuando dijiste que Estados Unidos parece estar preparándose para una guerra con China, quiero decir, eso ha estado ocurriendo literalmente durante todo este periodo, incluido este periodo de guerra con Irán. Simplemente no está recibiendo atención. Y quiero poner un ejemplo de esto para que puedas comentarlo. Déjame quitar este anuncio. Según CNN, y ha habido informaciones al respecto durante la última semana, desde el 21 de julio se han producido numerosos casos en los que Filipinas ha llevado sus buques de guerra a zonas disputadas del mar de China Meridional, Renai Jiao y el área que la rodea, el Banco de Thomas, en este caso, donde ha habido enfrentamientos. China disparó un cañón de agua. Por lo visto, CNN iba a bordo de uno de esos barcos, o lo que se supone que eso significa, y hasta qué punto es relevante. Pero en otro caso, un buque de guerra estadounidense embistió a la Guardia Costera china y, por supuesto, ellos respondieron atacando. Pero fue algo muy leve, con palos y cosas así. No escaló hasta convertirse en una gran guerra de tiros entre ambos. KJ, según China, estas provocaciones se pueden atribuir fácilmente a Estados Unidos y también a Japón. KJ, háblanos de esto. Estas provocaciones están ocurriendo y Estados Unidos también está haciendo declaraciones al respecto, demostrando que da pleno apoyo diplomático y político a Filipinas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo es que, durante la guerra contra Irán y el segundo atolladero en Ucrania, Estados Unidos está invirtiendo recursos, tiempo y recursos militares en otro escenario de guerra indirecta, donde parece que esta vez es Filipinas? Una lección muy interesante también. ¿Qué opinas? Sí, no solo en Filipinas, sino también en la península de Corea. Ahora mismo se está celebrando RIMPAC en el Pacífico, pero también hay maniobras de guerra constantes en la península de Corea, incluidos ensayos de transporte logístico masivo. Quiero decir, esto es una preparación para la guerra muy específica y concreta. No son maniobras de guerra abstractas hechas por ordenador. Es como el ensayo general real, el ensayo técnico antes de poner en marcha la actuación propiamente dicha. Así que están ocurriendo cosas muy, muy reales y concretas. Y es asombroso, porque incluso mientras Estados Unidos está librando, en esencia, una guerra a gran escala, o casi a gran escala, contra Irán, está agotando y desplegando enormes cantidades de transporte aéreo, material, tropas y munición real en Irán, por ejemplo, y en la península de Corea.
Todo esto indica que Estados Unidos aún no ha renunciado a la guerra contra China. De hecho, muy recientemente, uno de los neoconservadores clave, Eli Ratner, habló, ya sabe, de una guerra en dos frentes contra Rusia y China. Y por supuesto, ni siquiera considera que Irán merezca ser tenido en cuenta como guerra, pero todos ellos ven la guerra con China como el plato principal. Es el objetivo final. Todo lo demás es realmente periférico. Son entrantes, aperitivos o postres. Y, en cierto sentido, se dicen a sí mismos, queremos acabar con todos esos estados rebeldes. Pero su centro de gravedad, el país que les proporciona apoyo económico y político, y que realmente funciona como un centro de gravedad que les permite alcanzar la velocidad de escape frente a las depredaciones del imperio capitalista global, de la plantación capitalista global. Esto es China. Así que ven que tienen que, entre comillas, ir y atacar la cabeza de la serpiente. Todo esto está ocurriendo ahora mismo. Como decía, sin querer repetirme, es una absoluta locura, porque si no pueden ganar una puta batalla contra Ansar Allah o contra Irán, no hay forma de que puedan tener éxito contra China. Pero eso no les disuade. Es la falacia del oso grizzly. Ese 6% de la población estadounidense que cree que puede luchar contra un oso grizzly con las manos desnudas y derrotarlo. Entremos un poco en la historia y la geopolítica del Mar de China Meridional. El Mar de China Meridional limita con China, incluida la provincia de Taiwán, así como con Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia. Es una de las principales vías geoestratégicas de paso, y a veces se la compara con el Golfo Pérsico. Cada año circulan por el Mar de China Meridional mercancías por valor de unos $5 billones y unos 10 millones de barriles de petróleo al día. La mayor parte tiene como destino China. Además, es una zona muy rica en recursos, etc. Y también está en disputa. Hay varias islas disputadas por China. Las reclamaciones de los distintos países o partes se dividen, se solapan entre 2, 3, 4 partes, etc. Todos los países han construido instalaciones militarizadas en islas del Mar de China Meridional, pero solo se critica a China por hacerlo. Ahora bien, la cuestión clave es, ¿a quién pertenecen estas islas? Arrecifes, bancos de arena, etc. Y los chinos reclaman las islas desde la dinastía Han. Pueden demostrar un uso histórico continuado, pesca, asentamientos, viajes, cartografía y una documentación muy abundante. Además, existen documentos occidentales independientes que lo validan. Por ejemplo, desde la década de 1870 hasta aproximadamente la de 1970, hay una enorme cantidad de documentos oficiales de los gobiernos británico y francés, resoluciones jurisprudenciales y demás que corroboran la soberanía china, y así sucesivamente. Pero ahora Filipinas afirma que, esa región les pertenece. Sostienen que era terra nullius y que, se la compraron por $1 a un aventurero que se la vendió. Y Estados Unidos ha estado utilizando a Filipinas, y especialmente sus reclamaciones en disputas sobre el Mar de China Meridional, como una forma de azuzar, provocar e instigar un conflicto contra el pueblo chino. Esto tiene que ver con el giro hacia Asia. Entienden que, si pueden cerrar el Mar de China Meridional y estrangularlo, como describe la estrategia de batalla aeronaval, entonces China puede ser destruida. Así que una de las cosas que hicieron fue recurrir a la guerra jurídica. Afirmaron que China estaba reclamando el Mar de China Meridional sin justificación. Eso es un engaño propagandístico total. Ese tribunal no tenía autoridad para proceder, y mucho menos para dictar sentencias sobre la soberanía del Mar de China Meridional. Pero en esencia, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos está utilizando a Filipinas como intermediario en el Mar de China Meridional, igual que utiliza a Japón y Corea en el Mar del Este. Y Estados Unidos tiene 9 bases. Tiene una de las mayores bases navales, una base de operaciones avanzadas. Es la bahía de Subic.
Es el mayor centro logístico mundial de fabricación de armamento para la fuerza militar estadounidense y está constantemente entrando a canasta contra China para ver si puede provocar una falta. A partir de ahí lo utilizarán como casus belli y escalarán aún más. Así que China ha sido muy prudente. Nunca ha utilizado la fuerza militar. Como mucho, dispara agua contra los filipinos. Más recientemente, al parecer, atacaron a algunos filipinos con un cañón de agua. Así que realmente están intentando evitar que las cosas escalen aún más. Pero Estados Unidos, sin duda alguna, quiere algún tipo de conflicto cinético. Si hay un conflicto cinético que implique a Filipinas, entonces Estados Unidos afirmará, entre comillas, que son aliados de defensa mutua. Y esa será la justificación para escalar hacia una guerra cinética. Y lo han planificado todo con un nivel de detalle minucioso, intrincado e increíblemente ensayado. En la península de Corea, en el Mar del Este, cerca de Japón, y después a lo largo de la provincia de Taiwán y de toda la primera cadena de islas, hasta llegar al Mar de China Meridional. Y esto es, ya sabe, la primera cadena de islas, la estrategia de disparar y replegarse que tienen, y la dispersión. Todo esto está diseñado y ensayado de forma íntima y explícita, y están viendo si pueden provocar algo. ¿Por qué hacen esto? Porque están desesperados. Saben que si China sigue creciendo y Estados Unidos no derriba a China, entonces la hegemonía estadounidense será historia, y no quieren renunciar a su hegemonía. Preferirían acabar con el planeta antes que renunciar a ella. Y esa es la situación realmente peligrosa a la que nos enfrentamos ahora mismo. Sí, Quijeta. Y creo que hay algo que la gente no suele entender cuando mira ese mapa que he mostrado del Mar de China Meridional. Básicamente, si Estados Unidos se sale con la suya y presiona para que las reivindicaciones de China sean rechazadas por completo, frente a las reclamaciones, por así decirlo, de esos otros países que no son del todo blanco o negro. Malasia reclama esto frente a esta isla, mientras China reclama otra cosa. No es todo blanco o negro. Hay mucho terreno gris. Pero aún así, si se empuja en esa dirección, en la práctica equivale a un bloqueo de China. Porque, si alguien entiende la geografía china, el Mar de China Meridional representa, en esencia, toda su capacidad para sacar carga marítima desde la costa sur de China hacia el mercado mundial. En cambio, eso no se puede hacer necesariamente desde el norte. Si alguien sabe algo de geografía y meteorología, el norte de China, al avanzar hacia esa zona, no es. Eso supone, en esencia, arrinconar a China y alterar enormemente sus capacidades. Sus capacidades para realizar comercio marítimo en volúmenes realmente significativos. Y eso significa, Cajata, que China está invirtiendo ahora muchísimo más en la iniciativa de la Franja y la Ruta, por este motivo, y construyendo esas rutas terrestres. Y eso ha sido una parte importante de todo esto. Y el Financial Times está dando la voz de alarma. Los 20.100 millones de dólares estadounidenses, una cifra récord, han supuesto un aumento récord de la inversión en financiación de energía verde para la iniciativa de la Franja y la Ruta debido a la guerra de Irán. Y el total de acuerdos de la IFR alcanzó un máximo histórico de 126.300 millones de dólares estadounidenses en la primera mitad de 2026, durante el transcurso de la guerra. En gran parte es de que China está construyendo una especie de ruta de la seda verde con los países socios de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero para China es una prioridad enorme, porque reconoce que parte del intento de atraer al lado de Estados Unidos a estos países, que tienen las llamadas disputas en el Mar de China Meridional, consiste en aislar a China de uno de los puntos clave del tráfico marítimo mundial, y especialmente importante para China. ¿Qué opina de esto? Sí, tienes toda la razón, Danny. Quiero decir, el Mar de China Meridional, y en particular el Estrecho de Malaca, que es una de las entradas al Mar de China Meridional,
es probablemente el punto de estrangulamiento más importante del mundo. Es incluso más importante que Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, sencillamente por el volumen de tráfico que lo atraviesa. Así que, como decía, el plan de guerra de Estados Unidos se llama Batalla Aeronaval. Incluye una decapitación en profundidad dentro del territorio chino, además de un bloqueo, lo que ellos llaman un bloqueo distante, que se refiere a asfixiar a China en el mar de China Meridional. Literalmente, son la arteria carótida y la tráquea. Para sortear eso, China, y recuerden, la batalla aeronaval se elaboró en 2009-2010. El giro hacia Asia, que es la declaración de guerra contra China, se anunció en 2011. Y más o menos por entonces, China empezó a poner en marcha la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y una parte muy importante de la Franja y la Ruta no consistía simplemente en una especie de vascularización de Asia, para que todos los países del continente asiático pudieran comerciar fácilmente entre sí, como parte de una renovada ruta de la seda. También tenía un fuerte componente geoestratégico. Es decir, era una forma de sortear el mar de China Meridional y los estrechos de Malaca. Por eso, el primer tramo, y uno de los más importantes de la franja y la ruta que se construyó inicialmente, fue el CPEC, el Corredor Económico China-Pakistán y el Corredor Económico China-Myanmar. Ambos son formas de sortear el mar de China Meridional y salir al Océano Índico. Fíjense en lo que ocurrió con estas ramificaciones de la nueva ruta de la seda. Básicamente, todas fueron atacadas por ONG financiadas por Estados Unidos, o peor aún, por grupos terroristas aliados de Estados Unidos. En particular, por ejemplo, el Frente de Liberación Baluchi, que no solo atacaba y hacía volar por los aires partes del Corredor Económico China-Pakistán, el CPEC, sino que también decapitaba a personas. Mataban a profesores chinos y trataban de sembrar un terror absoluto para estrangular e impedir esta vía alternativa de conexión que China intentaba construir, con el fin de evitar la confrontación y la guerra en el mar de China Meridional. Así que, a partir de esto, se puede ver hasta qué punto son profundos y decididos los planes de Estados Unidos para estrangular a China, no solo por mar, sino también por tierra. Over the sea, but over land as well. And of course, China's. Y por supuesto, la respuesta de China a eso es ver qué puede hacer para desarrollar su soberanía energética, porque los flujos de energía son una parte clave de la iniciativa de la franja y la ruta y del mar de China Meridional. Así que una de sus formas de desarrollar esa soberanía energética es promover, desarrollar y ofrecer al sur global, como un bien público mundial, energía sostenible. Y por eso vemos la exportación masiva de paneles solares, energía hidroeléctrica y energía eólica. Estas cosas hacen que los países dependan menos del petróleo que viaja por esos distintos puntos de estrangulamiento y arterias, que Estados Unidos tiene planes muy claros y concretos de bloquear y controlar. Igual que tiene planes muy claros y concretos de bloquear y controlar, según considere oportuno, las arterias financieras mundiales que pasan por Nueva York y por SWIFT, etc. Y así, China está ayudando al sur global a recuperar y reclamar cierta soberanía, al permitirle tener soberanía energética y soberanía financiera mediante mecanismos alternativos de liquidación y compensación, ya saben. Pero todo eso es un proceso largo y lento. Y mientras tanto, se puede ver que Estados Unidos no deja de escalar hacia la guerra, librando continuamente tanto guerras abiertas como pequeñas guerras sucias, contra cualquier plan alternativo de desarrollo. Cualquier intento de escapar de la plantación capitalista está siendo ahora mismo saboteado y atacado por fuerzas intermediarias, por Quisling, por dictadores que libran guerras sucias y por Quisling que han apostado por el imperio en decadencia. Sí, en estos 2 últimos minutos que tenemos contigo, Kashota, solo quiero mostrar los gráficos. Los acuerdos de la franja y la ruta están disparándose en términos de miles de millones de dólares totales.
Esto es hasta junio, luego julio, el mes siguiente. Mirad cómo se correlaciona con la demanda de energía verde. Y sorpresa, tenemos junio, y en realidad todos los meses posteriores a la guerra de Irán, con un aumento drástico de esa demanda, dado lo que ha ocurrido en los mercados del petróleo. Así que esto es importante, KJ. Creo que China es siempre quien puede intervenir. Estados Unidos parece luchar más intentando quitar, intentando estrangular, intentando sancionar y destruir. Y China es quien parece estar interviniendo y proporcionando la alternativa, también en el frente energético. ¿Cuáles son tus reflexiones finales, KJ, mientras cerramos estos 2 últimos minutos? Your final thoughts, KJ, as we wrap up the last 2 minutes here. Sí, creo que tienes toda la razón, Danny. Por decirlo con un eslogan sencillo, Estados Unidos bombardea y China construye. Y lo que está construyendo es un sistema antihegemónico, una coalición antihegemónica. Está ampliando las posibilidades de que el sur global escape a la subyugación capitalista colonial occidental. Y eso está muy, muy claramente ligado al desarrollo de la energía verde. Curiosamente, Donald Trump es probablemente más responsable de impulsarla que cualquier otro líder de la historia. La administración Biden estaba redoblando su apuesta por los hidrocarburos y se oponía firmemente a colaborar con China para avanzar y desarrollar energía sostenible. Pero Donald Trump, que en realidad cree que pese a saber que el calentamiento global, la catástrofe global, la catástrofe climática, es un problema real. Pero Donald Trump, que creo firmemente que en el fondo de su corazón, que el calentamiento global, la catástrofe climática mundial, es un engaño chino para socavar la industria petroquímica estadounidense, ha hecho en realidad más por promover las energías verdes y sostenibles que ningún presidente de la historia de Estados Unidos, incluido Jimmy Carter, con sus cardigans y sus paneles solares. Porque al estrangular el estrecho de Hormuz, ha dejado muy claro que ya nadie puede depender de los hidrocarburos como fuente de energía. Como dije, el collar de descarga está puesto, no se puede quitar. Y por eso, tienen que diversificar hacia otras formas de energía sostenibles. Así que una vez más, esta es la astucia de la razón de Hegel. Donald Trump está haciendo en esencia la obra de Dios, descarbonizando el planeta, porque cree que va a destruir a los aliados de Estados Unidos, asfixiándolos en un lugar que ellos mismos no pueden controlar. Muy bien dicho. Rápidamente, quiero dar las gracias a quienes han enviado el único superchat de aquí, Farsan y Dim. Muchísimas gracias. Antes de irnos, un par de anuncios. Tengo 2 programas próximos. De hecho, tengo una retransmisión exclusiva para miembros. Si os hacéis miembros de este programa, podréis verla. Será hoy a las 7 de la tarde, hora de la costa este. Aquí está. Lo haré y enviaré un aviso. Será completamente privada, así que mandaré un anuncio para que los miembros se unan. Asistid si podéis, hoy a las 7 de la tarde, hora de la costa este. Mañana, Patrick Henningsen, a la 1 de la tarde, hora de la costa este, el 27 de julio. Y esos son los anuncios. Que todo el mundo pulse el botón de me gusta para que más gente escuche lo que KJ tiene que decir sobre todos estos acontecimientos. Vamos a seguirlos de cerca. KJ, ¿alguna última palabra para la audiencia antes de que pulse el botón de terminar la retransmisión? Voy a sonar como un disco rayado, pero ya sabes, todos tenemos que poner de nuestra parte para resistir al imperio y sus estertores finales y letales. Eso significa no dejarse engañar, no tragarse todas las mentiras con las que nos están alimentando y también hacer todo lo posible, trabajar con otras organizaciones. Significa salir a la calle, llamar por teléfono, escribir, teclear, lo que sea. Hacer algún esfuerzo para impedir esta escalada asesina hacia la guerra. Empeorará antes de mejorar. Pero mientras tanto, tenemos que estar preparados, movilizados y ponerlo todo en resistir esta escalada. Sí, bien dicho. Creo que es un buen punto para terminar. Todos, dadle al botón de me gusta. Muchísimas gracias por acompañarme.
Espero ver a algunos de vosotros a las 7 de la tarde, hora de la costa este. Para los miembros de YouTube, uníos si podéis. Y mañana volveré, el 27 de julio, a la 1 de la tarde, hora de la costa este, con Patrick Henningsen. Hasta la próxima a todos. Nos vemos entonces. Adiós. Next time, everyone. See you then. Bye bye.